Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mina Huerta, como lo comentó Rafa. Quiero agradecerle a Vínculo TIC que nos haya invitado a este evento. A ustedes, por supuesto, el participar en este foro, en donde nos permiten a nosotros como fabricantes el platicarles cómo nosotros podemos apoyarles en todos esos proyectos que tienen en el sector financiero. Rafa, ¿me prestarías el control, por favor? Muchas gracias. Muy bien, el día de hoy tengo preparada esta agenda para ustedes. Como primer punto es quién es Comscope, y esto es para que nos ubiquen dentro del mercado. Vamos a estar platicando un poco del panorama del sector financiero, cuáles son sus retos, sus tendencias, algunas referencias de clientes actuales que hoy por hoy pues ya son clientes nuestros, y conclusiones. Pero entrando en materia, y como punto número 1, me gustaría que me ayudaran con una actividad, una dinámica rapidísima. Si pueden ustedes, por favor, levantar su mano y decirme quién conoce a Comscope. No muchos. Bueno, AT&T, Lucent Technologies, Avaya, Systimax. Ok, muchas gracias por el apoyo. Voy a empezar precisamente por ese punto, y esta dinámica tiene una razón. Esas preguntas que les hice es para que entendamos un poquito la historia. Pero bueno, Comscope participa en 3 unidades de negocio, es un fabricante de cableado estructurado y que participa activamente en el área de comunicaciones en estas 3 unidades de negocio. La primera, que tiene que ver con todas las soluciones residenciales, todo lo que es broadband, es decir, la televisión por cable, Cablevisión, Cablemás. Estas empresas que utilizan infraestructura de coaxiales, de fibras, conectores, son nuestros principales clientes. Otra unidad de negocio tiene que ver con la unidad de wireless. Esta unidad se enfoca a dar servicio, a dar infraestructura para las operadoras celulares. ¿Quiénes? Las que existen hoy en el mercado: Telefónica, Telcel, Nextel, Usacell, en lo que se refiere a antenas, repetidores, fibras, coaxiales, conectividad en sí. Con esta marca que se llama Andrew. Quizá ustedes en el mercado la identifican cuando pasan por la calle y ven esas antenas que están en las calles y que tienen este rayito rojo. Andrew es una empresa alemana que tiene 70 años de experiencia en el mercado y que ha sido pionera en dar cobertura celular a grandes áreas públicas como estadios, metros o centros comerciales. Por último, la unidad de negocios que es empresarial, que es a la que yo pertenezco, y de dónde viene la línea de productos Systimax. Es cableado estructurado para los edificios corporativos. Entonces, la historia viene de esta manera. La marca Systimax existe desde que existió el teléfono, desde el invento de Graham Bell y desde que se inventó el cable UTP, pasando así por empresas tan grandes como AT&T, como Lucent y con Avaya, quien es la última que vende en 2004 esta unidad de negocios a la empresa Comscope. La empresa Comscope ya existía desde 1953 y su principal core, su principal negocio era este cable coaxial. Pero bueno, ahora sí, platicando un poquito acerca del panorama del sector financiero, hay que hablar un poco de los antecedentes y entender por qué el sector financiero es uno de los más regulados de todas las verticales de negocio. Tiene que ver un poco con lo que hemos vivido, con lo que ha pasado. Por ejemplo, en 1994, la crisis que se vivió aquí en México, como consecuencia de lo que pasaba en el mundo, definitivamente fue un golpe fuerte y pues hizo que nuestra moneda valiera menos. Después nos llega la crisis de 2008, la cual
es provocada por Estados Unidos, o bueno, que se detona en Estados Unidos, pero que los principales puntos que sucedieron ahí es que de repente empezaron a subir mucho las materias primas y hubo una inflación a nivel global, que puso en evidencia pues que los bancos o que las entidades financieras estaban tomando riesgos y que nadie tenía conocimiento de eso, ni los órganos de gobierno, ni ellos mismos, incluso no conocían sus balances generales o no tenían ese control de esos activos que tenían más alto riesgo. Entonces también se mostró que había muy pocos mecanismos para poder afrontar esos riesgos que las entidades financieras estaban asumiendo. Con eso se dio cuenta o se sugirió el tener regulaciones a nivel mundial que pudieran ayudarnos para evitar que este tipo de crisis volvieran a suceder y con ello pusieran en riesgo el dinero de la gente. Sin duda, la crisis del 94, la crisis de 2008, nos dio aprendizaje. Y bueno, de ahí que hay acuerdos, convenciones que se dan. Sin duda que Basilea no es a partir de 2008, sus orígenes son en 1988, en Basilea, en Suiza. Se forman 10 países, los presidentes de los bancos piensan en cómo poder evitar una crisis y bueno, dicen vamos a emitir una serie de recomendaciones para que sean consideradas y pues evite una crisis. Es en 2004 cuando se crea la opción 2 o la versión 2, Basilea 2, y que nos dice, bueno, ya no solo serán recomendaciones, ahora tiene que ser un estándar mundial. Sin embargo, no todos los países, o la mayoría de los países, no adoptó estas reformas. No se unió al acuerdo, no firmó el acuerdo, y eso pues nos llevó a la crisis de 2008. Basilea III se crea en 2010 y su objetivo principal es ya no solo que sea el estándar, sino que ahora sea un estándar superior a lo que se había planteado en Basilea II. Y esto tiene que ver con asegurar que los riesgos que las entidades financieras adquieran sean respaldados por sus reservas técnicas. Es decir, que si yo voy a prestar 100, tenga 10, pero eso era el pasado. Ahora a lo mejor tendré que tener 20 o 30 para poder respaldar ese riesgo que estoy asumiendo. Aún así, México es parte del grupo G20. De estos países que están en este acuerdo, pertenece al grupo 3 y es el primer país que firma en el grupo donde está Brasil y Argentina. Por su lado, Estados Unidos crea su ley FATCA, que por sus siglas en inglés significa Foreign Account Tax Compliance Act, y que tiene como objetivo identificar a todos los norteamericanos, a todos los ciudadanos americanos que tengan su dinero dentro de Estados Unidos o fuera de él, y que quiere una colaboración de todas las entidades financieras para proporcionar información al fisco de esas operaciones o de estos movimientos de dinero que tienen en las entidades financieras. ¿Para qué? Para evitar la evasión fiscal, para evitar el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero. Sin embargo, para las entidades financieras no es algo tan sencillo, va a implicar varias cosas, entre ellos retos legales. Definitivamente, cuando una entidad financiera celebra un contrato con un usuario, hay secretos bancarios, secretos bursátiles, y que no son sencillos de romper y de compartirse de manera tan abierta, ¿no? Entonces seguramente se tendrá que trabajar en todo un tema legal para garantizar que no se estén violando los derechos de los usuarios. Esto también va a traer una necesidad de contar con tecnología, con nuevas tecnologías que puedan proporcionar esa información de manera ágil y de manera eficiente. Además de que cuando proporciones esa información,
cumplas con todas las regulaciones del país donde esté ese ciudadano. Sin embargo, también eso va a tener un alto costo para las entidades financieras y es algo que se tiene que considerar. Por otro lado, la ley de antilavado, que dice o que prohíbe las transacciones mayores a 100,000 pesos. El objetivo es evitar el lavado de dinero y muchas de las instituciones que no son bancarias, como son las joyerías, las inmobiliarias o la industria automotriz, ya tienen muy trabajado el tema de cómo informar a las autoridades acerca de estas transacciones. Pero para el sector financiero no es menos importante y de hecho afecta directamente a las casas de bolsa. En lo que se refiere a la Solvencia II, que es una ley directamente para seguros y fianzas, para explicarlo más fácil, si yo ahorita estoy planeando comprar un seguro con una aseguradora para el retiro, pues lo que más temo es que cuando yo realmente me retire, pues esa empresa no haya desaparecido. Entonces, esta ley lo que tiene como objetivo es garantizar que esas instituciones no desaparezcan. ¿Por qué? Porque tienen que hacer un cumplimiento al 100% de que todos los riesgos que asuman tienen que cumplirlo ante sus clientes. Esto va a traer cambios bien importantes en las instituciones y tienen que ver con la transparencia de la información que manejen. Es por eso que áreas de gestión, áreas del gobierno corporativo o el área de tecnologías de información, pues son los principales actores porque van a tener que mostrar una información fidedigna y entonces la calidad de los datos va a ser realmente relevante. Sin embargo, tanto el presidente de México como el presidente del Banco de México, como muchos analistas financieros, firmas importantes como Deloitte, como Price, se les ha preguntado cuál es el panorama para el sector financiero en México. Todos coinciden en una cosa. Incluso Manuel Somoza en la mañana nos comentaba de que se ve pues un ambiente positivo para el país. Hay una estabilidad económica, lo cual ha hecho que muchos inversionistas extranjeros, muchos bancos extranjeros estén viendo a México como uno de los países indicados para hacer sus inversiones. Y con ello, el gobierno ha respondido en hacer cambios estructurales a todas esas regulaciones para impulsar al sector. Es así que vemos entonces un panorama financiero para México muy sólido, robusto, dinámico, que eso es importante, que ya se esté moviendo el dinero, y pues muy positivo. Entonces, la reforma financiera fiscal que propone el gobierno gira en base a 4 ejes. Estos tienen que ver con un fomento de la sana competencia, con el otorgamiento de más crédito a aquellos que no tienen acceso, un sector sólido y prudente, además de hacer más eficiente al sector financiero. Entonces tiene 3 retos importantes para el sector financiero. Esto es, el número 1, la adopción de nuevas tecnologías. ¿Qué tecnologías? La banca móvil. Yo creo que ya es el resumen de muchas de las presentaciones que se han dado en el transcurso de la mañana. Y que tiene que ver con permitir a aquellos usuarios que hoy por hoy no tienen acceso a servicios financieros, hacerlo a través del celular. La bancarización, que es lo mismo, permitirle a esas familias que hoy por hoy no tienen acceso a servicios financieros, utilizar la banca móvil con los teléfonos celulares y de esa manera poder tener más gente en bancarización. Y por último, la cultura financiera, que no es menos importante. De hecho, Visa lo comentó. Ellos están haciendo gran cultura al respecto, porque yo no sé ustedes, pero yo ni en la preparatoria ni en la universidad tuve una materia de educación financiera. Entonces, cuando tú sales al mercado, ni siquiera sabes cómo se utiliza una tarjeta de crédito. A lo mejor hoy ya, porque es más común.
pero no tenemos ese tipo de educación. Entonces, las dos retos anteriores pierden fuerza si la gente no tiene una educación financiera. Si sale y toma tarjetas de crédito y se empieza a endeudar y no hay forma de pagar, pues la verdad es que no va a funcionar, ¿no? Entonces, los retos para el sector tienen que ver en hacer una estrategia conjunta con el gobierno e incluso la reforma financiera la reforma fiscal, se incluye un rubro de colaboración en conjunto, tanto el gobierno como las entidades financieras, para hacer una campaña masiva de educación financiera a la población. Bien, la banca móvil es así como que el boom, es el wow, y todo el mundo preguntará por qué. Otro compañero que expuso habló acerca de datos, creo que también fue Visa, datos importantísimos acerca de líneas celulares a nivel mundial. Bueno, aquí es importante porque hay que ver lo que nos dice Cofetel. Cofetel dice que en México existen 95.5 millones de líneas celulares. Es el 85% de los mexicanos tenemos una línea celular. Ese es el potencial de negocio que existe para las entidades financieras. Entonces, es la posibilidad de bancarizar a todos aquellos que hoy por hoy no están bancarizados. Esto significa más o menos que se bancarizarían 18 millones de familias. Entonces, es por eso que es importante para el sector financiero. Ese es uno de los grandes impulsos que el gobierno está haciendo. Pero nosotros como instituciones vamos a tener retos en este sentido. Primero que nada, tenemos que decirles a los clientes qué servicios les van a tener acceso, cuáles y cómo. Vamos a tener que tener tecnologías nuevas viviendo en nuestras instituciones, en nuestros centros de datos en específico, para poder hacer procesamiento de tantas y de tantas transacciones. Pero pensar que lo hacer solos es imposible. Necesitamos socios de negocio. Y aquí en específico me estoy refiriendo a las empresas celulares que al final del día ellos van a ser el medio de esas transacciones. Y pues no podemos dejar de lado el tema de la competencia. Como este es un tema que se ha hablado mucho, nuestros competidores cercanos ya están pensando en ello, ya se están haciendo avances, ya están trabajando sobre ese tipo de aplicaciones. Entonces, con regulaciones nuevas, con una reforma fiscal, con este tipo de retos, ¿qué va a pasar con nuestras tecnologías de información? Desde Comscope lo vemos desde estas 4 líneas. Lo que se tiene que ver con la movilidad, que es indiscutible que suceda ya, la capacidad y los anchos de banda que puedan proporcionar nuestras infraestructuras para poder procesar todas esas nuevas aplicaciones, esas nuevas informaciones que se van a generar, como también el control, porque el tener ahora tantas cosas, tantas informaciones y tantos auditores pidiendo cuestiones muy puntuales, como es el tema de ITIL, como es el tema de las auditorías, que nos piden información de los procesos que están pasando por nuestras instituciones. Y por último, lo que tiene que ver con la sustentabilidad, que es ser verde, y que esto, digo, sí es muy importante considerarlo como nuestro granito de arena que vamos a aportar para vivir en un mundo mejor. Sin duda que tiene impactos mucho mejores para lo que es su trabajo, en lo que se refiere a optimización, en lo que se requiere de nuevas tecnologías, de espacios, de energía, y sin duda si lo aplicamos, pues vamos a ser cada vez más productivos. Bueno, las tendencias móviles, ya mucho se ha platicado de eso, ya varios de mis compañeros han hablado acerca del permitir el acceso de los nuevos dispositivos dentro de nuestras instalaciones. Y bueno, Gartner hizo un estudio y nos dice, el 72% de las empresas hoy por hoy ya están usando esa tendencia, ya permiten que los usuarios vayan con su propio dispositivo a sus instalaciones de trabajo. El 9% dice, no lo voy a usar.
el 15% dice lo está considerando y el 4% dice que en 12 meses lo va a estar implementando. Entonces, ¿qué tipo de servicio, qué tipo de infraestructura vamos a proporcionarle a todos estos nuevos dispositivos en nuestra red? ¿Será Wi-Fi la solución? Aquí nada más tenemos que recordar que mientras siga siendo Wi-Fi, estamos compartiendo un puerto para todos esos dispositivos y que el ancho de banda no va a ser suficiente, la calidad de servicio no va a ser la adecuada. Y entonces, ¿quiere decir que es la solución? No, no es la solución, es un complemento y también tenemos que considerarla dentro de nuestras infraestructuras. Pero, ¿por qué considerarlas? Según este estudio de Gartner dice que el 50% de las empresas en 2017 van a exigir que todos sus empleados traigan su propio dispositivo. Entonces ya no es de que si lo quieras hacer, sino que va a ser ahora una realidad. Y de ahí que ustedes al elegir una infraestructura, elijan la mejor, elijan la que les pueda soportar las aplicaciones de hoy, pero también las de 2017. Bueno, otra opción que tenemos nosotros en CommScope y que es una solución que le hemos llamado In-Building Wireless y que tiene que ver porque pues a todos nos pasa que realmente estamos experimentando que ya las operadoras celulares cada vez el servicio es más deficiente, ¿no? Y esto se debe a que las redes celulares no fueron creadas como para usar datos, fueron creadas para usar voz. Pero ahora al pasar tanta información, compartir tanta información, demanda mayores anchos de banda y por eso las antenas se saturan. Entonces esta es una opción que también a ustedes les facilita el tener una cobertura celular dentro de sus edificios, sótanos y áreas públicas, siendo ustedes dueños de las infraestructuras similares a las de las operadoras celulares. Esto es un sistema de antenas distribuidas que lo que hace es repetir la señal dentro de mis instalaciones y garantizar la cobertura. Entonces aquí lo importante también es que a la hora de elegir este tipo de solución, elijamos la que tenga la mayor capacidad de soportar todas las bandas o frecuencias de los operadores celulares. ¿Por qué? Porque no todos mis usuarios pertenecen al mismo operador celular. Es decir, no todo México es territorio Telcel, ¿no? Hay diferentes opciones, hay 4 opciones en México: Telcel, Iusacell, Nextel y Movistar. Y bueno, tengo que tener la capacidad de poder soportarlas a todas y distribuirlas a todas en mis edificios. En lo que se refiere a capacidad, si vemos cómo era el sistema tradicional, antes nosotros teníamos conviviendo diferentes ingenierías, desde lo que era la voz, los datos, el video, el voceo, la parte eléctrica, todo lo teníamos por separado, todo era independiente, y esto era porque no se necesitaba que hubiera tanto almacenamiento de datos, no se necesitaban muchas cosas, que hoy sí. Entonces el sistema integrado nos dice que ahora no solo que las instalaciones sean más limpias, sino que son más convergentes y que entonces ahora sí se van sumando cada vez más a nuestras infraestructuras de comunicaciones todas esas ingenierías que en el pasado estaban de manera independiente. Por ejemplo, ¿quién pensaría que la luz iba a ser administrada por el cable UTP? Hoy por hoy ya es una realidad. Si bien es cierto, las lámparas LED no son IP, sí son ecológicas y ahorran muchísima energía, pero sus dispositivos que las controlan sí son IP. Entonces estos vienen a converger de nuevo a nuestra infraestructura de comunicaciones. Y entonces es así como se nos va llenando de voz, datos, video, iluminación, control de acceso, circuito cerrado de televisión, etc., etc., etc. Y todos los que se vayan sumando. Hoy por hoy ya estamos viendo la iluminación. Pero mañana quizás el agua. Y mañana quizá después el gas. Al final, mientras sigan siendo dispositivos IP, van a ir a converger a nuestra red.
Entonces, aquí la importancia de elegir la mejor infraestructura, el mejor cable en nuestras redes de comunicaciones. El que pueda soportar, el que pueda tener ese performance para soportar todo ese tipo de soluciones. Y ni pensar de lo que va a pasar con nuestros centros de datos. Con todas esas nuevas aplicaciones que estaremos procesando, el tema de virtualización, el tema de ancho de banda, el tema de la gestión inteligente, la conectividad, la densidad de puertos, la optimización de espacios, el tema de seguridad, sin duda que van a ser cruciales en nuestras infraestructuras. Y en lo que se refiere a las sucursales, mientras la banca móvil no progrese, las sucursales tienen que seguir, o no podemos dejarlas de lado, porque seguirán siendo la cara de nuestros clientes y por eso debemos de ponerles especial atención. En lo que se refiere a control, si yo tengo la posibilidad de tener la visibilidad de lo que está sucediendo en mi red, de quién se está conectando, de quién se está desconectando, de si hay algún usuario que me está creando un conflicto en la red y poder tener visibilidad de eso, eso me va a dar un conocimiento. Voy a ver, pues ahora sí que medidas y mecanismos para poder mitigar eso y llevarme al control. Entonces, esto es lo mismo que les estaba diciendo. Preparar para conexiones, desconexiones, conocer información incluso de otros dispositivos que no sean teléfonos o computadoras, que sean PDUs, que sean videovigilancia, y que me puedan dar a mí la información completa de lo que sucede en cada uno de los puertos. Imagínense la posibilidad de oprimir solamente un botoncito y saber quién es el usuario. Eso realmente suena imposible, pero es posible. Nosotros, ahorita lo que estamos mostrando aquí en el stand es esa solución en la que al oprimir yo el puerto del panel de parcheo, me muestra en esta pantallita, que si la vieron también ahí está en el stand, todo el trayecto de ese puerto, desde el puerto del panel, a qué switch, qué IP, qué VLAN, qué MAC address y qué usuario. Entonces, esa información es valiosísima, sobre todo porque los recursos son limitados y pues los temas de auditoría nos van a pedir este tipo de informaciones. Además de poder y tener la posibilidad de automatizar más mis cambios, ¿no? Mis altas, mis bajas, mis cambios, de manera electrónica y mandando mi información en mensajes de texto, tomando acciones. ¿No les ha pasado que hay duendes en los centros de datos? Y que cuando preguntas quién lo desconectó, ellos te dicen, no sé. Bueno, si yo le programo una acción a que me tome la foto, va a salir el duende que nos desconectó el puerto, ¿no? Y esto es posible ahora. Ahora, muchos nos han preguntado acerca de si la infraestructura de cableado da puntos leads en aquellos que están construyendo edificios. No da puntos leads, pero sí puede dar puntos por reducir o comprar menos productos halogenados, por extender la vida útil de nuestras infraestructuras y por eficientar la energía. Cuando yo digo que extender la vida útil de mis infraestructuras, ¿a qué me estoy refiriendo? Se los voy a poner sencillo. Si hoy por hoy yo tengo una solución instalada de categoría 5E y en 3 años la quiero cambiar a categoría 6 y en 3 años otra vez a categoría 6A, pues eso nos haría feliz a todos los fabricantes de cableado, porque estaríamos vendiendo dobles cableados. Sin embargo, como asesores debemos de recomendarles que hagan inversiones inteligentes y que esas inversiones tengan que ver con que si hoy voy a cambiar mi infraestructura de cableado, lo haga sobre la tecnología de categoría 6A y que me va a soportar las aplicaciones de hoy, pero también las del futuro y de cuántos cambios tecnológicos estaremos hablando. 2 de equipo activo. Entonces, ese tipo de cosas hacen que yo extienda la vida útil de mi infraestructura, que minimice el recambio y que el impacto sea positivo, porque además voy a invertir menos en recambios de cableado. La iluminación inteligente que les comentaba, que tiene que ver con esas lámparas que son ecológicas y que van a impactar directamente a eficientar la energía. ¿Pero por qué CommScope? Bueno, porque CommScope es una empresa que se enfoca mucho a la investigación, al desarrollo,
pero también en el tema de las estéticas. Ya migramos de este tipo de paneles tradicionales a este tipo de paneles. ¿Por qué no tener un cuarto de comunicaciones con este tipo de productos? Ahora, la administración, mejorar la administración de este tipo de escenarios a este tipo de escenarios, o de estos a estos. De entender que en un centro de datos lo más importante no es el cableado, es el procesamiento de datos. Por ende, lo más importante que debe vivir ahí son los servidores, los switches. Y por eso, entonces, no ocupar espacios en los paneles, en los gabinetes con el cableado. Por eso tenemos este tipo de soluciones donde en esta unidad de rack tengo o puedo albergar 900 hilos de fibra. O sacar el cableado a la parte superior de los gabinetes. Y esto no solamente me va a reducir espacios, sino que también, si yo quiero hacer una migración de equipos, la puedo hacer de manera transparente, lo saco y jalo el cable que estaba arriba. Y no de lo contrario, como hoy sucede tradicionalmente, que hay que quitar equipo y todo el cableado. Ahí voy a estar contribuyendo también con el ambiente. ¿Por qué? Porque voy a desperdiciar menos material. Recordar que tenemos esta solución inteligente que nos da visibilidad, conocimiento y control de las infraestructuras. Hacerles saber que contamos con una serie de partners calificados y capacitados a nivel mundial. Aquí en México también nos acompaña uno de ellos, que es Crevi, y que están especializados en este tipo de soluciones para poder otorgar este tipo de calidad de trabajos, ya que trabajan en base a las mejores prácticas que nosotros como fabricante pues dictamos. Algunas referencias de los clientes que están actuales, que son en México y que de ellos tenemos pues muchos proyectos corriendo en lo que se refiere a este año 2013. Lo que decía al principio de que está habiendo más movimiento en el sector financiero es correcto. Vemos los bancos europeos invirtiendo fuertemente aquí en México, vemos los americanos también invirtiendo fuertemente en México, y qué decir también de los bancos nacionales. Muchas de las aseguradoras también ya están con nosotros. Seguramente ustedes al ver estos logos identificarán a sus empresas, algunos, porque ya son clientes nuestros. Sepan que en Comscope estamos y atendemos todas las verticales de negocio, pero el sector financiero siempre ha sido el más importante para nosotros, y esto se debe a que manejamos la mejor solución, con el mejor desempeño, con la mejor calidad, y es aceptada y adquirida por todos estos entes financieros. Entonces, llegamos a las conclusiones y vemos entonces que los retos para el sector financiero será adoptar nuevas tecnologías, bancarizar a la población y darles educación financiera. El panorama nos muestra nuevas regulaciones, una reforma financiera, pero también necesidades del mercado que cada día cambia más y nos demanda de una evolución tecnológica. Las tendencias, la movilidad, la capacidad y la posibilidad de contar con las mejores infraestructuras en cuanto a ancho de banda para poder dar servicio a todas esas nuevas tecnologías. El control, la gestión y la administración de todas esas nuevas aplicaciones. El tema de sustentabilidad para seguir contribuyendo con el mundo, pero también para poder optimizar nuestros espacios, para poder impactar ahorros de las compañías y para hacer más eficiente nuestro trabajo. Los beneficios que ustedes al final van a poder experimentar van a tener que ver con el tema de productividad, la imagen que muestran a sus clientes externos, pero también a sus clientes internos. La reducción de costos por elegir las mejores tecnologías actuales, el tema de rentabilidad por tener mejor servicio, mayores clientes, más satisfacción, y con ello pensar también que están contando con soluciones o que están contando con infraestructuras y estables. Eso es todo lo que yo tenía preparado para ustedes el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, y muchas gracias por su atención.